Hola, buenos días. Mi nombre es Alan Moisés Covarrubias Escalante, mi registro 3305812 y yo voy a hablar del tema de psoriasis. Comenzaremos con un caso clínico. Es un paciente masculino de 35 años, el cual fue hospitalizado por hemorragia de vías digestivas bajas, secundaria a una ictericia colestática por ascaris. Durante su hospitalización fue valorado por el servicio de dermatología por un cuadro de 8 meses de evolución de aparición de lesiones asintomáticas generalizadas en la piel. Durante el interrogatorio, el paciente relata un cuadro de 8 años de evolución de dolor en región lumbar, de predominio matutino que con los años se ha ido extendiendo a las rodillas y a los tobillos, de preferencia del lado izquierdo, asociado a edema, a región cervical y a metatarsofalángica. Menciona que este dolor ha sido incapacitante, por lo cual lleva 7 meses postrado en cama y lo maneja con AINES, pero no da mejoría alguna. Estos dolores articulares ya habían sido estudiados previamente. Se le realizaron varios estudios laboratoriales, como el factor reumatoide, conteos de C3, de C4 y anticuerpos antinucleares, los cuales todos salieron en estados normales y el factor reumatoide negativo. Al examen físico, se observaron placas eritematosas, circunscritas con bordes elevados y descamación gruesa, que compromete toda la superficie corporal. En el cuero cabelludo, placas con descamación adherente de tipo falsa tiña, y en algunas uñas se observó onicolisis, hiperkeratosis subungual y signo de la gota de aceite. Podemos ver en las imágenes lo que son las piernas, la espalda y el pie. Se realiza la biopsia de piel. Debido a lo que observamos en las imágenes, se decide tomar esta biopsia con una evidencia de hiperkeratosis con parakeratosis en lo que es el estrato córneo. Para todo esto, también se decidió tomar un cálculo de PASI, que es el índice de severidad de psoriasis según el área, el cual dio una suma final de 48 puntos. Se realizaron también estudios de imagen en manos, columna y en pies. La radiografía de los pies se observó subluxación metacarpofalángica de todos los dedos y deformidad del valgo, el cual es bastante apreciable y bastante visible en la imagen que está en la diapositiva. Fue evaluado por el servicio de reumatología, quienes descartaron la artritis reumatoide y consideraron que puede presentar una artritis psoriásica. Muy bien, el diagnóstico definitivo de este paciente fue una artritis psoriásica con una morfología de tipo ostrácea, ya que observando las imágenes nos hacen recordar a conchas de las ostras. Son placas gruesas, oscuras. Debido a esta morfología se le dio ese nombre. Y la artritis se realizó por un cuadro de mucho tiempo de evolución, 8 años. Se menciona en el caso, el paciente lo relata así, en el cual ya produjo deformidad del valgo, subluxación de los metacarpos con las falanges. Se decide iniciar el manejo con metrotexato 15 miligramos a la semana por 3 meses. Después se aumenta la dosis a 20 miligramos por semana. Esto debido a que el paciente iba dando mejoría con los 15 miligramos, entonces se le decidió aumentar una dosis para llegar a un mejor resultado. Después de tiempo, el paciente fue mejorando más y más y se le decidió llevar una terapia combinada con infliximab, uno de los fármacos de elección en la actualidad para el tratamiento de psoriasis, 200 miligramos por semana. Mejoró más y más y más, pero tuvo un momento de recaída, por lo cual en el caso clínico se le decide que el infliximab aumentar la dosis a 300 miligramos por semana. Todo esto fue en un transcurso del tratamiento se llevó a cabo en un periodo de 10 años, en el cual el paciente finalmente llegó a estar estable, como se ve en la imagen. Llegó a estar estable, llegó a estar sin ninguna placa y sin ningún signo o rastro de psoriasis. Muy bien, vamos a comenzar con la definición.
Esta es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica de tipo pruriginosa que tiene un origen multifactorial y también tiene un origen con base inmunogenética. Se caracteriza por ser placas eritematosas, especialmente en las salientes óseas, como es los codos, las rodillas y la región sacra. También puede darse en la piel cabelluda, articulaciones, uñas, en las palmas y también en los pliegues. Produce histopatológicamente hiperplasia epidérmica y queratopoiesis y está relacionada con síndrome metabólico y con infarto del miocardio, que es una de sus complicaciones. Epidemiología. Esta enfermedad es frecuente en todo el mundo, afecta a ambos sexos y ataca a cualquier edad. Puede ser una psoriasis en la infancia o una psoriasis de tipo del adulto a mayores de 60 años, pero el predominio es de entre los 20 a los 40 años de edad. Y se estableció epidemiológicamente que en México hay más de 2 millones de personas infectadas, más bien afectadas por psoriasis. Etiopatogenia. Esta diapositiva está un poco cargada, pero existen tres variantes. Hice lo más sintetizada que pude. Existen tres variantes: la genética, las alteraciones inmunes y las alteraciones neurógenas. En la genética se cree que puede ser una enfermedad de tipo autosómica dominante o de origen multifactorial y está relacionada con distintos genes y afectaciones, como por ejemplo el antígeno leucocitario humano y el gen del PSOR. El antígeno leucocitario humano, el más común, es el CW6, que produce la enfermedad de psoriasis con morfología gutata o en gotas. Existen otros tipos de antígenos leucocitarios humanos. También existe la alteración del gen PSOR1, o más bien la formación del gen PSOR1 por una alteración cromosómica en el 6p21.3. Este es el más común de todas las alteraciones genéticas que nos pueden producir la psoriasis. Existen muchas otras enumeradas, como 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Cada una en la diapositiva mencionada con su respectivo cromosoma alterado. Las alteraciones inmunes. Estas se dan también por cuatro variantes. La primera comienza con la función anormal de las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos T, que recordemos que son las principales células que producen el factor de necrosis tumoral. La alteración aquí es que su función anormal es que producen demasiado factor de necrosis tumoral y generan una hiperproliferación de queratinocitos. La segunda es que el aumento de los leucotrienos produce una quimiotaxis en los neutrófilos y desencadenan un proceso inflamatorio agudo. La tercera es que las alteraciones de los linfocitos T de memoria CD4 y específicamente y en reportes de caso mencionan que más común en los CD8 se produce una hiperproliferación de queratinocitos por esta alteración de estas células y por una acción excesiva de lo que es el factor de crecimiento insulínico de tipo 1, el factor de crecimiento de queratinocitos y el factor de crecimiento endotelial vascular. Muy bien. Recordemos que en el aumento de los leucotrienos, también olvidé comentarles, esto va de acuerdo a una alteración en lo que es la vía de la lipoxigenasa, con un aumento desconsiderado de los leucotrienos. Y las alteraciones neurógenas. Estas son reacciones fototóxicas por alérgenos, uso desconsiderado de glucocorticoides, AINES, infecciones, la obesidad, el tabaquismo y el alcoholismo también pueden ser factores. Clasificación. La tipo 1 o juvenil, que tiene un promedio de edad de 20 años, que tiene antecedentes familiares y está relacionado con el antígeno leucocitario humano, específicamente con el CW6. Esta se considera grave y resistente al tratamiento. Y la tipo 2, que es del adulto, que puede estar en un promedio de 60 años, también tiene antecedentes familiares, pero esta no está relacionada con el antígeno leucocitario humano. Esta tiene un mejor pronóstico y se le considera benigna. Cuadro clínico. Esta es una dermatosis bilateral con tendencia a la simetría. Esta, como comenté al principio,
es común en salientes óseas como codos, rodillas, en la región sacra, en la piel cabelluda, en las extremidades, plantas, palmas, genitales y pliegues de flexión. En la imagen podemos observar cómo está en placas, una variante de la psoriasis en placas, otra en ostrácea y en gotas o gutata. La eritrodérmica, que es una de las más graves, una rara como la unguial. Con la imagen se observa el signo del dedal, pero también existen otros signos como el signo de la mancha de aceite o el signo de mancha de salmón. Y la psoriasis palmar con su variante pustulosa. Podemos ver ahí las pústulas con la coloración verde amarillenta. Existe la psoriasis vulgar, que se caracteriza por una descamación blanca con aspecto yesoso. La psoriasis en gotas, como les comenté, que es lesión en niños, eruptivas, relacionado con infecciones y tiene un buen pronóstico. La psoriasis invertida, que es en la afección hacia los pliegues. En lactantes es bastante común, debido al pañal y se afecta en esas zonas. La psoriasis ostrácea, como la del paciente, son placas con escamas parecidas a conchas de ostras. La psoriasis folicular, que son escamas que crecen en los folículos, en los orificios foliculares. Y la psoriasis eritrodérmica, que les comentaba que es una de las más graves, se produce en el 90% de la superficie corporal, con un prurito intenso y es debido al uso de glucocorticoides y creosota, que es uno de los compuestos del alquitrán. También sabiendo el cuadro clínico, hay que saber explorar al paciente con psoriasis, y esto por medio de 3 signos. Comenzamos con el signo de la bujía. Una vez que vemos a nuestro paciente, vamos a comenzar a raspar la placa y vamos a observar un desprendimiento de escamas al raspar. Con las flechas azules podemos observar esas escamas, llamadas el signo de la bujía. Mientras seguimos raspando, vamos a ver después un tejido translúcido fino, una membrana antes de un sangrado. Esta la podemos observar claramente con la flecha naranja y significa el signo de membrana de Duncan. Finalmente, una vez que seguimos raspando suavemente, llegaremos a ver un punto hemorrágico en el sitio de raspado. Este se llama signo de Auspitz y nos indica pues, la microhemorragia después de raspar las escamas. Complicaciones. Exematización. Candidiasis. Recordemos que una piel que no sea sana está dispuesta a adquirir infecciones de la propia microflora de la piel. Impétigo secundario. Infarto, que siendo 3 veces mayor el riesgo en varones. Enfermedades sistémicas como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus eritematoso, vitiligo, entre otras más. Incluso se han documentado que puede adquirirse neoplasias. Histopatológicamente, hay hiperkeratosis con parakeratosis. En la capa córnea se observan microabscesos de Munro-Sabouraud. La capa granulosa no está, falta la capa granulosa. La capa espinosa, se observan pústulas espongiformes de Kogov. Aquí podemos ver el índice de actividad e intensidad de psoriasis, que se caracteriza por usar lo que es valores como el eritema, el grosor y las escamas, con un valor de ausente, leve, moderado, grave y muy grave de 0 a 4, observando ahí las tablas que yo les coloqué y la fórmula que ya está establecida. También se observa que se va a calcular el porcentaje del área afectada de la cabeza, del tronco, extremidades superiores e inferiores, todo por medio de porcentajes de un 1 a 9% hasta un 90 a 100%, siendo rangos de 10 en 10, del 1 al 2, 3, 4, 5 y 6. Así los vamos a tomar. Muy bien. Es una fórmula en la que solamente tienes que cambiar el número de valores por los que tú observas a tu exploración física y el porcentaje que ves de área afectada. De tratamiento. Se va a tomar psicoterapia de apoyo debido a las repercusiones sociales. Vaselina salicilada 3 a 6% en el día y alquitrán de hulla a unos 5% en la noche, cuidando que es fototóxico, entonces no se debe de exponer al sol.
Durante 4 o 6 semanas se menciona que es bastante bueno el resultado. El método de Ingram, que es antralina al 0.4 o al 2%, predice 30 minutos por día, más luz ultravioleta B de banda ancha, también menciona que es un buen resultado para los pacientes. Tracolimus y pimercrolimus en CAR y pliegues también se menciona que es de buen resultado. Los glucocorticoides se menciona que también son buenos, pero solamente cuando son necesarios, y teniendo en cuenta que tenemos que saber sus efectos adversos y que no se deben de dar por tiempo prolongado. El metrotexato 15 miligramos por semana durante 6 a 8 semanas para la psoriasis muy extensa por artritis psoriásica como el paciente la presentó, también es muy buena. La ciclosporina A, que incluso la literatura menciona que es mejor que el metrotexato debido a que no tiene los efectos tóxicos, pero cuidad en cuenta que está contraindicada en hipertensión arterial, en nefropatía, cefalea crónica y en embarazo, teniendo grado de teratogenicidad TC. Y los agentes de primera elección en la actualidad son los agentes biológicos, como lo es como estos actúan modificando la actividad de los linfocitos T, su función y la producción de las citocinas de estos. El primero es ustekinumab, que este actúa contra la interleucina 12 y la interleucina 23, los cuales cada una se caracterizan por diferenciar al linfocito T helper 1 y T helper 17. También está el infliximab, el etanercept y el adalimumab, que estos actúan contra el factor de necrosis tumoral, que es una citocina proinflamatoria que, como todos sabemos, es el desencadenante de los procesos inflamatorios y proliferación de queratinocitos. Muy bien, esta es la bibliografía que yo utilicé, es el Dermatología Atlas, Diagnóstico y Tratamiento de Arenas, y el caso de presentación inusual de psoriasis ostrácea y artritis psoriásica, resultados después de 10 años de manejo